Muy buenos días y buenas tardes a nuestro expositor, quien está en Ginebra, donde son las 15 horas. Les damos la bienvenida a la sexta sesión del ciclo Comunicación y Salud, organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad contamos con un gran expositor, el médico franco-chileno Luis Emilio Pizarro, o Luis Pizarro, experto en gobernanza de salud y salud pública, particularmente en países en desarrollo. Él nos va a presentar sobre cómo involucrar a los actores sociales en la prevención de epidemias y pandemias. Luis Emilio es profesor de salud global y desarrollo en la Sorbonne y Sciences Po. Fue director ejecutivo de Soltis, una ONG que promueve el fortalecimiento del sistema de salud en África. Previo a eso, lideró la misión de Soltis en Níger, donde apoyó al gobierno local en el establecimiento del programa de acceso al tratamiento del VIH. Actualmente es líder de proyectos en la agencia UNITAID. Él nos va a explicar cómo funciona esta agencia que opera bajo el alero de la OMS. Entre otras responsabilidades, en UNITAID está a cargo de la respuesta de la organización al COVID-19. Luis Emilio Pizarro fundó el think tank Santé Mondiale, Salud Mundial 2030. Además de médico especializado en salud global, nuestro expositor tiene estudios de posgrado en relaciones internacionales y en administración de organizaciones de salud, todos en Francia. Vamos a comenzar con una presentación del Dr. Pizarro y luego continuaremos con un conversatorio. Luis Emilio, muchas gracias por estar con nosotros para abordar los desafíos del complejo ecosistema de salud pública a nivel global. Muchas gracias, María Cristina, y muy buenos días a todos los que han participado, que han integrado esta conferencia. Bueno, primero que nada, quería decirte que estoy muy contento de poder hoy día pasar esta hora junto a ustedes. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por haberme invitado a venir a compartir un poco la experiencia que ha sido la mía, sobre todo en los países africanos. Y clarificar, yo creo, de entrada, que como ustedes lo ven acá, lo que voy a hacer sobre todo es compartir con ustedes una visión que es personal, que es la mía. Voy a hablar sobre todo desde el punto de vista del académico que soy hoy en Sciences Po y en la Sorbonne. Y bueno, tú lo dijiste recién, es cierto que me toca trabajar ahora en Ginebra, en esta organización que se llama UNITAID, a la cual Chile participó a su creación, en la época del presidente Ricardo Lagos, que es una organización que promueve hoy día todo lo que es innovación en salud, y estamos trabajando mucho en todo lo que son temas de diagnóstico y de tratamiento alrededor de la COVID. No soy yo el que dirige todo el conjunto de lo que hace COVID, pero trato evidentemente, humildemente, de participar a este esfuerzo colectivo. Pero como ustedes bien lo saben, hoy día, como funcionario internacional, tengo un derecho de reserva sobre muchas cosas, y cuando Cristi me preguntó si me interesaba compartir con los estudiantes de la universidad y con el público de la universidad, le dije que muy feliz, pero que lo iba a hacer realmente hablando simplemente de mi perspectiva. Así que todo lo que voy a expresar hoy día no es una organización que lo está diciendo, sino yo a título personal. Así que, segunda cosa, me llamó al principio la atención cuando me pidieron que interviniera a una facultad de comunicación, porque no es realmente mi especialidad, y conversando también un poco con Marcela y contigo, dijimos que sería interesante quizá abordarlo en 3 etapas.
abordarlo, digamos, primero que nada, tratando un poco quiénes son los actores hoy día en salud global, porque ellos son los que van a ser emanadores de comunicación y receptores de esta comunicación, pensando luego cuáles son los principales mensajes, los principales temas que se tratan hoy día a nivel de la salud global, y terminar pasando, digamos, en revista algunos ejemplos de temas relacionados a la comunicación en países en desarrollo, y especialmente en África. Voy a compartir con ustedes alguna experiencia. Luego, porque el tema de la manera en que los ciudadanos participan hoy día a no solo la prevención, la lucha en general contra la epidemia y contra, digamos, yo diría, todos los temas de salud de manera más amplia, lo que dijimos fue que esta presentación van a ser 20 minutos, tenemos luego una media hora grande, digamos, para hacer las preguntas y respuestas. Ahí evidentemente podremos retomar cosas más precisas en lo que concierne a la participación ciudadana, si usted lo desea. Así que vamos con la primera parte, que son los actores transnacionales de salud, y me parece importante quizás hacer la diferencia de entrada entre los diferentes actores que ustedes van a frecuentar, digamos, cuando les toca participar en temas de salud, o ustedes mismos tienen algún problema de salud, que son los actores nacionales, que son de muchos tipos diferentes, como los ven en esta imagen acá. Pueden ser privados, públicos, son evidentemente doctores, enfermeras, matronas, que trabajan en el sistema de salud, pero son también todo lo que gira en torno al sector académico, lo que gira en torno a la parte más gubernamental y pública, el sector privado, que juega un rol absolutamente crucial también en el sistema de salud. En fin, un gran número de actores que ustedes ven a nivel nacional, y hoy día yo creo que cada vez más estamos todos conscientes que no solo los pacientes, sino el ciudadano, el que es el objeto número uno de cada sistema de salud, está al centro de la acción de todos estos actores. Entonces, yo, más que hablar de cada uno de ellos, que ustedes conocen bien, me interesaba que pasáramos un poco más tiempo hablando de los actores que van a tener un rol a nivel internacional. Y aquí tendemos a separarlo en tres tipos de actores. Al centro de la diapositiva, como la ven ustedes, son los actores públicos, que pueden ser gobiernos, pueden ser organizaciones multilaterales, pueden ser organizaciones a nivel regional. Dentro de ellos, claro, hay algunos que ustedes conocen muy bien, como la OMS, las agencias de Naciones Unidas. Y existen también hoy día clubes de países, como el famoso G7, el G20, en el cual los temas de salud global son abordados recurrentemente, y muchas de las grandes iniciativas son discutidas a nivel de ese tipo de medios, de actores. Existe a nivel de la periferia, que ven ustedes acá, todos los actores privados, que pueden ser con un objeto de lucro o sin fines de lucro. Sin fines de lucro pensamos en las fundaciones, ONG, y con fines de lucro, evidentemente, todos los que ustedes conocen bien, el sector farmacéutico, el sector de la alimentación, las clínicas privadas, o toda la parte privada cuando existe, etcétera, etcétera. Eso va a ser la parte exterior de los privados. Y lo que me parecía también quizá importante recalcar acá es que desde el año 2000 hemos visto aparecer un tercer tipo de actores, que son actores entre los dos, se le llaman los partnership privado-público o la iniciativa en salud global, que ustedes ven aquí al medio, como Gavi, Unitaid, Global Fund. Son organizaciones que tienen como objetivo de trabajar en temas muy precisos. Por ejemplo, el Fondo Global es contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, no más que eso. Son público-privado porque reciben financiamiento a la vez de países, es decir, público, y a la vez de sector privado, que sean fundaciones o empresas, y también porque el consejo de administración de estas organizaciones no solo está compuesto por representantes de los países, es decir, público, pero también está compuesto por representantes del sector privado, y lo que es muy innovador, digamos,
es que está compuesto por representantes de los pacientes, de las personas que viven con la enfermedad y a las cuales se les da un derecho de voto en el Consejo de Administración, que es equivalente, por ejemplo, del representante de Estados Unidos o de Francia. Entonces, esa gobernancia al interior de estos organismos públicos, privados, algo muy novedoso que ha venido ocurriendo a partir de los años 2000. Entonces, vamos hoy día, sobre todo, a situarnos a este nivel, al nivel de la salud global. Hay un libro que les recomiendo, que fue escrito por Chelsea Clinton y Debbie Schroeder, acerca de cómo justamente estas organizaciones hoy día han cambiado la manera en que se gobierna la salud global, y le puse aquí yo una tabla con justamente ejemplos de estos diferentes actores que evocamos recientemente y que ustedes podrán ver si quieren más adelante. Un tema que me parecía también quizá importante, y sobre todo para los que trabajan en torno a la comunicación, que es un poco el objeto inicial de esta presentación, es ver que históricamente la salud global es un tema bastante nuevo. Es decir, que tradicionalmente se hablaba de salud pública, en términos de la salud clínica es cuando un médico se preocupa de un paciente, y salud pública es cuando los profesionales de salud se preocupan de la salud de una población, de un número de personas mucho mayor. Y en general se hablaba de salud pública al interior de un país, en problemas que se manejan al interior de las fronteras de un país y que son controlados por un Ministerio de la Salud. Cuando se hablaba de salud internacional, se hablaba sobre todo de los países más pobres, la salud tropical, de la manera en que los países ricos iban a ayudar a los países pobres en términos de salud tropical o salud específica que ellos tenían. Y a partir de los años 90, sobre todo 2000, llega este término de salud global como una manera de decir, pero no, ustedes saben, tenemos que echar abajo, digamos, esta barrera y considerar que hay problemas de salud que nos conciernen a todos. Por ejemplo, la COVID claramente es un tema que no es solo una enfermedad de los países pobres o solo de los países ricos, sino realmente un problema de salud a nivel global. Y justamente este tipo de temas de salud van a entrar dentro de la disciplina salud global. Hoy día hay muchas personas, sobre todo los países asiáticos, países africanos, que empiezan a decir, pero finalmente esta manera que ustedes tienen de abordar la salud global no es como una especie de neocolonización que nos están aplicando a nosotros, utilizando finalmente la visión que ustedes, países ricos, tienen de los países pobres. Y aquí le puse dos ejemplos, por ejemplo, de Harvard o McGill en Canadá, que son grandes universidades, que están teniendo movimiento un poco para repensar esto, y me parecía interesante porque yo creo que muchas veces en el Cono Sur, en América Latina, tenemos este tipo de reflexiones de decir hasta qué punto queremos seguir una pauta que nos está siendo enviada por Europa o Estados Unidos o Canadá, y hasta qué punto nosotros también tenemos que empezar a jugar un rol en la manera en que queremos que la salud global sea abordada de manera más amplia. Entonces, esto era un poco para mostrarles rápidamente justamente cómo hemos pasado de los actores a nivel nacional a estos actores a nivel global, y cómo históricamente van apareciendo un cierto número de nuevos actores con nuevas temáticas que llegan. ¿Cuáles son estas temáticas? Más allá de la salud, la comunidad internacional ha guiado su manera de actuar en base a agendas que duran 15 años. La primera de entre ellas fue la Agenda por el Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015. Y ustedes ven que la salud en esta agenda era el tema principal. Habían 3 de los objetivos sobre 8 que giraban en torno a la salud de los niños, la salud de las madres y la salud ligada a la enfermedad infecciosa. Pero de alguna manera, cuando hablamos del hambre, cuando hablamos de la igualdad de género, estamos también hablando de salud sexual, de nutrición, que son temas de salud. Y la salud es cierto que vivió una época, diría yo, de gloria a nivel internacional entre 2000 y 2015,
gracias a esta agenda. Es interesante, para ustedes que les gusta la parte de comunicación, ver cómo una agenda tan simple como esta, durante 15 años, alineó a gran parte de los actores internacionales en un camino bastante, digamos, derecho y fuerte en este sentido. Después del 2015, la agenda ha cambiado y hoy día estamos con algo totalmente diferente, como lo ven aquí. Pasamos de 8 objetivos a 17 y la salud, que era 3 en la anterior, ahora solo es un objetivo, que es el número 3. Y ustedes ven que no solo esta agenda es mucho más amplia, pero pasó de ser una agenda centrada sobre el humano para inculcar también al interior todo lo que es el medio ambiente, que es muy importante, y ha pasado también de una agenda que era muy focalizada sobre el lado curativo para pensar también en los determinantes de salud. Y eso, bueno, nos interpela. Yo creo que será interesante, si quieren que volvamos al respecto después, cómo esta agenda es o no un buen útil de comunicación. Podemos con esta agenda hoy día compartir o hacer, digamos, advocacia acerca de temas cuando la agenda es tan grande, con tantos temas. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, la salud hoy día siga siendo un tema importante, siendo que los gobiernos, las agencias internacionales miran esto y dicen, bueno, pero tenemos 17 ahora objetivos que llenar? O al revés, el hecho que tengamos una agencia mucho más comprehensive, como dicen los anglosajones, mucho más global, total, hace que al contrario esto agarra mucho más coherencia y le da más fuerza. Me interesaría quizás que lo discutiéramos después juntos. En todo caso, como les conté recién, la manera en que estas agendas marcan la pauta se ve de manera muy fácil a nivel de los financiamientos. Este es un gráfico en el cual ustedes ven a través de los años, empezando aquí abajo en 1990 y llegando hasta el año pasado, 2019, cómo han evolucionado los financiamientos en salud global. Y ustedes ven que a partir del 2000 hasta, digamos, el 2010, evidentemente la crisis económica impactó ahí la dinámica, pero ven que hubo un crecimiento en la inversión y en la ayuda internacional en materia de salud que es fenomenal. Jamás en la historia de la humanidad un sector social había movilizado tanta ayuda internacional como lo hizo la salud en ese momento. Así que en términos de simbólica y de la importancia de plantear una agenda a nivel internacional, véanlo bien a nivel financiero, es súper importante. Pero ven también después que esta tendencia tiende a aplanarse, y cuando ven aquí a la derecha y ven las temáticas, cómo han ido evolucionando entre 2000 y 2015 con la agenda anterior, y ahora entre 2015 y 2019, se fijan cómo había una disminución brutal en el crecimiento y en la tendencia que se va provocando, que también nos interpela y que nos hace pensar justamente cómo vamos decidiendo de las prioridades a nivel internacional. Podremos volver al respecto si lo quieren. Me interesaba ver también con ustedes, a la vez, porque estamos en un departamento de comunicación, ver cómo otros actores comunican sobre estos temas. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, que comunican, encuentro yo, de una manera bastante eficaz y gráfica acerca de este tema de los determinantes en salud. Es decir, que muestran aquí cómo arriba Melinda, cuando empieza su vida, va a estar confrontada algunos temas, como pueden ser los temas de género, de cambio climático, etcétera, pero grosso modo para ella estos no van a ser temas mayores para poder desarrollarse después. En cambio, cuando hablamos de una niña que nació en el Sahel, la montaña, el Everest, que tiene por delante que ir atravesando las diferentes etapas de su vida, son mayores. Y evidentemente para nosotros, actores de la salud, focalizarse solo en temas estrictamente de salud pública, olvidando todos estos aspectos, sería pasar completamente por el lado del problema esencial. Y esto ha sido, yo creo, algo de los mayores méritos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es que nos ha aportado esta visión mucho más amplia.
Escogí algunas fotografías de cómo la prensa internacional, dentro de las más influyentes, The Economist, por ejemplo, tratan de los temas de salud. Hay temas que van creciendo en importancia, por ejemplo, todo lo que es resistencia a antibióticos y, digamos, a medicamentos contra las enfermedades infecciosas de manera general, y evidentemente todo lo que son epidemias relacionadas a los virus. Ustedes ven, a los que les interesa la parte gráfica en comunicación, el lado casi mórbido con el cual estos tipos de medios de prensa abordan este tema. Son enfermedades que dan susto, que crean todo un ambiente bastante especial, como recibimos esto como una amenaza mayor y no deja de tener una importancia, yo creo, en términos de comunicación y salud. Y vemos también, y me parecía interesante, cómo esta misma revista comunica sobre otros temas que son, por ejemplo, hoy día para América, aún más importante, que son todas las enfermedades no infecciosas, todo lo que son enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, que tienen un impacto no solo en mortalidad, pero en costo en salud y en un impacto de mórbida también para las personas. Y es un tema de comunicación, tenemos un árbol verde, un cielo azul, que contrasta mucho con la manera en que comunicamos alrededor de la enfermedad infecciosa. Es un tema que me parecía interesante verlo con ustedes, que podremos volver. Quizás para terminar con esta parte de la agenda internacional, decirles que algo que también aportó mucho esta agenda de desarrollo sostenible es que ya no pensamos solo en la salud humana, y la COVID nos lo ha mostrado, los lazos con la salud animal y más allá con la manera en que el medio ambiente es impactado, hoy día nos tienen que hacer pensar en la salud del planeta de manera general. Y esta terminología, digamos, de salud planetaria, me parece que es claramente una de las formas en que vamos a ir abordando no más la salud global, pero justamente esta salud planetaria en los años que vienen. Así que terminaré para esta segunda parte con este tema. Y ahora, volver a algo quizá un poco más, digamos, terreno, que nuevamente no es más que compartir de manera muy humilde con ustedes lo que son un poco las experiencias que me ha tocado vivir. Vamos a ir con algunos ejemplos de la salud en África. Quizás primero que nada, y en una universidad en comunicación, decirles que es increíble para uno ver cómo en países a veces que son los últimos del planeta en términos de pobreza y desarrollo humano, el acceso a todo lo que es celular, a lo que son a veces tecnologías muy simples, pero aumentado de manera exponencial, radical, y está aportando soluciones a todo nivel. Aquí ven ustedes algunas fotos, por ejemplo, como los africanos ellos mismos han creado aplicaciones, no son cosas que vienen de Estados Unidos o de Europa, sino realmente desarrolladas en el continente, aplicaciones, por ejemplo, para exámenes oftalmológicos, como ustedes ven a la izquierda, como en regiones que están aisladas, cuando es difícil tener un ecografista experimentado o obtener un diagnóstico de una radiografía o de un examen de salud, se puede, gracias a la telemedicina, pedir ayuda en cualquier lugar de la planeta utilizando estos medios, y es algo que realmente se ocupa de manera muy, muy amplia, y como en cosas quizás que pueden parecer más anecdóticas, pero que son súper importantes, también todo lo que es control calidad de los remedios, que es la fotografía que tienen ahí abajo, se puede hacer utilizando hoy día esto, porque el tema de los medicamentos falsificados es un tema mayor en los países africanos, y utilizando cierto tipo de útiles de telecomunicación se puede ir remediando a esto. Lo puse aquí, pero está de más decir que todo lo que está ligado a la formación, a la educación de la gente, que es lo que estamos un poco utilizando aquí con el Zoom, pero yo lo ocupé antes de la COVID, es decir, me ha tocado ya estos últimos años hacer bastante conferencias y cursos en países como Guinea, en países como Sierra León,
sin tener que desplazarme, pero a través de esta tecnología. Así que ese era un primer punto, decirle, es una verdad, no es ciencia ficción, y algo más encima que se produce al interior del continente. Segundo, en términos de comunicación, me parecía interesante compartir con ustedes a veces cosas que son muy obvias, pero que se nos olvida decir. Por ejemplo, a la izquierda les puse una publicidad que es antigua, ¿cierto?, pero de la malaria, en la cual ustedes ven acá el mosquito diciendo, bueno, es por aquí por donde voy a entrar a la casa. Y me acuerdo cuando la vi, me hizo pensar a lo que me contó un colega antropólogo, que estando él haciendo una investigación en un pueblo en Níger, le toca una vez llegar una ONG internacional, alemana creo, que venía a hacer una campaña de comunicación contra la malaria. Bueno, les distribuyeron una serie de folletos y sobre todo pasaron una película en una gran pantalla gigante en la cual se veía el mosquito, cómo picaba a las personas, cómo entraba en la sangre, etc. Los africanos del pueblo lo recibieron, muy educados, les invitaron a un té, conversaron un poco con ellos, las personas se fueron, todo el mundo muy contento, y este antropólogo que vivía en el pueblo, en la noche, lo empieza a escuchar hablar, y sobre todo escucha a uno que le dice, qué suerte la de nosotros, porque en nuestro pueblo no existe la malaria. Y aquí él se queda como impresionado y les dice, pero si pasamos todo el día con esta ONG y les mostraron y todo, ¿por qué dices tú eso? Y él le responde, dice, porque ¿has visto tú a unos mosquitos, unos insectos, unos zancudos de ese porte? No, aquí eso no existe, no hay. Y algo que jamás con la mirada de nosotros occidentales se nos iba a ocurrir, bueno, tuvo el impacto exactamente contrario al que se esperaba en ese lado. Así que ustedes profesionales de la comunicación, siempre con la mente bien abierta y pensando en este tipo de cosas. Y fue quizás también de la misma manera algo que me tocó a mí vivir en Ébola. He hecho una foto en Guinea-Conakry, en la cual no solo siempre me ha llamado mucho la atención pensar que con estos grandes anuncios en las calles, la gente que en mayoría no lee va a poder hacer algo al respecto, pero sobre todo fue bien complicado para nosotros, ONG internacional en aquella época, porque las comunicaciones, sobre todo informales entre ellos, hicieron que, primero que nada, pensaron que las ONG internacionales éramos las que había traído ébola. Y algunos colegas de MSF, por ejemplo, o de otras ONG, fueron apiedrados por la gente, siendo que ellos lo que pensaban es que venían, evidentemente, a ayudar y que iban a ser bien recibidos. Entonces, ya de partida, cómo comunicamos sobre el objetivo que tenemos al venir en esos países es importante. Pero segundo, toda la comunicación que consistía en decir, si ustedes tienen algún síntoma, vayan al hospital, vayan al centro de salud, etcétera, no daba ningún resultado, no solo porque las personas tenían costumbre de ir a ver primero al marabú, al médico, digamos, tradicional del pueblo, pero segundo, había un tal nivel de bajo, digamos, la atención de salud que ellos recibían, que finalmente ir a los servicios de salud para ellos era más peligroso casi que agarrar ébola. Y sin tener en cuenta ese background que existía en el país, evidentemente todos los mensajes de comunicación que uno podía tener con ébola eran totalmente erróneos. Un tema muy difícil también en el cual me ha tocado trabajar es el tema de todo lo que está ligado a la salud sexual. Ustedes ven en la carta a la izquierda la tasa de fertilidad, es decir, el número de niños por mujer en promedio. Ven en países como Níger, como Mali, como Chad, que hay más de 7 niños hoy por mujer en promedio. Así que si digo promedio, imagínense que hay más y menos. Mayor como término de problema de salud pública para nosotros. Existe, evidentemente, campaña de comunicación al respecto para tratar de abordar esto. Y pasan por muchos niveles. Pasan por el colegio, primero que nada. Sabemos que enviar a las niñas al colegio es quizás lo que hay de más eficaz para evitar que no solo que las casen,
que son la casan así la ponen con un marido, muy jóvenes, a partir de los 13 años, muchas de entre ellas, pero sobre todo empiezan a tener sus primeros niños a partir de 12, 13 años, inmediatamente después que entran en la madurez sexual. Entonces, ir al colegio es un primer tema mayor, no muy fácil, evidentemente, de hacerlo siempre. Existen luego campañas que hay. Le puse una aquí abajo a la cual me tocó participar, que era interesante, que era cómo sensibilizar a los maridos. Y se creó, ustedes ven en la polera de aquí, la persona abajo, la escuela de los maridos, en la cual se trataba de decirle, señores, cuando ustedes tienen a su mujer que se embaraza, bueno, es también el hijo de ustedes, así que traten de ir al consultorio con ella, traten de, interesarse también a todo lo que está aquí, porque ustedes forman parte de esto. Y evidentemente no lo hacíamos nosotros, sino que lo hacía gente en los pueblos, como lo ven ustedes acá, en las conversaciones tradicionales, y trataban de comentar con ellos. Pero, lo que fue quizás más difícil, y sobre todo a nivel político, era que esto fue percibido muchas veces como la gente del norte viene a influenciarnos en esto porque tienen susto que si somos muy numerosos vamos a tener más fuerza a nivel internacional. Se apoya muchas veces sobre el ejemplo de los chinos, diciendo, es porque los chinos y los indios son tan numerosos que hoy día pesan a nivel internacional y por qué quieren que nosotros, países africanos, no lo hagamos. Y me tocó en muchos lugares, por ejemplo en Mali, en la región de Cebú, tener imames así que venían, que llenaban estadios, diciendo, en el fondo, estos blancos, esta ONG, vienen acá simplemente a tratar de mantenernos en la pobreza que es la nuestra. Difícil tema, difícil hasta para los políticos, y muchas veces las soluciones vienen por otro lado. Ocurrió, por ejemplo, en Níger, que cuando se dieron cuenta a cada vez que alguien moría, que tenía que repartir la tierra entre 7 o 8 niños, que al cabo de un tiempo ya no había casi tierra que compartir. Y la manera en que el presidente de Níger empezó a tratar esto fue mucho más de una manera muy práctica, pensando en eso, y no tanto pensando en términos de derechos humanos, derechos de la mujer o lo que fuese. Lo que no deja de ponernos en una posición delicada, y bueno, si les interesa el tema podremos volver al respecto después. Así que ahí temas sensibles. Otro tema sensible ha sido la manera en que, por ejemplo, y esta es una experiencia importantísima que ocurrió alrededor del SIDA, la comunicación una comunicación no voluntaria puede tener impactos negativos. Por ejemplo, hoy día los laboratorios farmacéuticos, cuando se hacen encuestas en la opinión pública, llegan en último lugar en términos de credibilidad y de apoyo por la opinión pública, al mismo nivel que las empresas de armamento. Es decir, los que hoy día construyen armas para matar son considerados por la opinión pública internacional al mismo nivel que los que producen medicamentos para sanar y para curar. No deja de llamarnos la atención. Y esto empezó en gran parte cuando a principios de los años 2000 las empresas farmacéuticas le hicieron un juicio al gobierno sudafricano para que no produjera medicamentos genéricos y pudiese tratar a más bajo precio a su población que estaba siendo impactada de manera muy grave. Así que eso nos hace pensar, y especialmente para el sector privado, cuando nos lanzamos en este tipo de campaña, qué impacto tendrá a posteriori. Y lo pongo aquí también a nivel público, porque lamentablemente después de Nelson Mandela, que ha sido el presidente, yo creo, más increíble que tuvimos en el siglo XX, sucedió un tipo que se llamaba Mbeki, y que él negó totalmente el lazo que existía entre el VIH y la enfermedad SIDA, dijo que esto no tenía nada que ver, y que durante años, porque él lo negaba eso, le negó el acceso a los medicamentos a la mayoría de los pacientes sudafricanos, que explica por qué también la pandemia hoy día es la más fuerte en ese país. Es decir, que cómo estos mensajes de comunicación, que sea a nivel privado o a nivel público, son llevados, pueden tener impacto realmente mayores a nivel internacional. Ejemplos quizás más recientes que han habido y que me han tocado también tener que llegar un poco, es cuando hay buenas intenciones. Aquí tenemos a la izquierda una señora
que era dentista en París, que un día leyó un libro en el cual se hablaba que existía una planta artemisia en África que haciendo, digamos, unos tecitos se podía sanar de la malaria. Y ella, que quería salvar al mundo de alguna manera, dijo, bueno, vamos con esto. Y empezó a armar un movimiento, fue a ver a los presidentes, almorzó con la mujer de Emmanuel Macron, fue a la Asamblea Francesa, al Parlamento, a hablar al respecto, y poco a poco los países africanos fueron agarrando vuelo, de alguna manera, hasta tal punto, que aquí ustedes lo ven al medio, el presidente de Madagascar creó su propia bebida a base de esta planta, dijo que curaba contra no solo la malaria, pero también la COVID-19, la empezó a desarrollar en grandes volúmenes, y ven aquí a la derecha, empezó a regalársela a sus colegas africanos diciéndole, tenemos aquí un remedio de los africanos, hecho por los africanos y para los africanos. Esto sin ningún, pero absolutamente ningún tipo de investigación científica para ver qué es lo que estaba detrás. Es decir, que a partir de algo que me tocó conocer a esta señora, era realmente un objetivo muy sincero de querer ayudar. Cuando empezamos a tener una comunicación en la cual mezclamos aspectos científicos, aspectos políticos, y va agarrando un vuelo sin que se pueda llegar a, en un momento dado, a controlar, vemos hasta qué tipo de exageraciones esto llega. Y también, si les interesa, podremos volver después. Y quizás para terminar, en términos de ejemplo, el más reciente, y que me ha tocado a mí, por el hecho de estar viviendo aquí en Europa, ver, es cómo pudimos exportar lo que era una pelea tradicional francesa entre París y Marsella. Les puse aquí a la izquierda el famoso clásico de los franceses entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, que te dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver acá? Pero que es muy sintomático de la manera en que en Francia existe una polaridad entre la capital y las regiones, esta región en especial, que un doctor, el famoso profesor Raúl, que ustedes ven aquí al medio, empezó en un momento dado con una idea que no tenía nada de estúpida, que era una idea totalmente buena, digamos, que era, ¿por qué no tratar de utilizar un medicamento que ya conocemos, que se llama la cloroquina, y ver qué puede dar esto? Y lamentablemente se va, digamos, sumando a lo que debería haber sido simplemente una discusión entre científicos, haciendo estudios clínicos y tratando de ver cómo o no funciona la cloroquina aquí, se va armando algo que es mucho mayor, que es profesor Raúl diciendo que en el fondo son los médicos parisinos que lo critican a él después mezclando con la COVID otro tipo de temas de salud, los marselleses diciendo que justamente son los parisinos que no quieren escuchar a la provincia, y este profesor Raúl se vuelve en uno de los personajes más populares a nivel francés en estos últimos meses, pero así, en un 2x3. Y lo que me llamó aún mucho más la atención es que colegas en África encontraron que esto finalmente era un poco equivalente, es decir, que ellos, porque la cloroquina era un medicamento antiguamente para la malaria, tenían mucho acceso a la malaria, que iba a ser algo bastante fácil y barato, lo empezaron a utilizar, y después cuando empezó a aparecer toda la evidencia que mostraba que, bueno, lamentablemente no era así, encontraron que esto era finalmente, de la misma manera que los marselleses pensaban que París se oponían a ello, bueno, que estos eran los países del norte que se estaban oponiendo a soluciones que venían de África. Y se produjo un paralelo bastante terrible de alguna manera, porque habíamos salido totalmente del aspecto científico. Y esa será mi conclusión de esta presentación, diciéndole que hoy día el sentimiento que yo tengo, en todo caso, nuevamente hablo a título totalmente personal, es que quizás lo que explica el mayor número de problemas a los cuales estamos confrontados hoy día es la ruptura de confianza que hay entre estos tres polos, que son las autoridades, los que deciden a nivel público, los académicos, los que tienen que ir produciendo la ciencia y el dato duro, y los ciudadanos. Y que hoy día tenemos que ser capaces de responder a las preguntas que puse aquí, cómo los ciudadanos no están ahí solo para recibir
pero para hacer ellos también partícipe de las soluciones a las cuales se proponen, ¿cómo podemos separar, como lo han hecho, por ejemplo, los alemanes, lo que son decisiones a nivel nacional, llevadas por un gobierno, por un ministerio, y lo que son decisiones a nivel local, mucho más enracinadas con las características propias de cada región? ¿Cómo podemos hacer que los académicos tengan un approach bastante amplio, que no sea solo humano, como lo dije recién, pero mezclando con animal, con medio entorno, pero no solo tampoco cuantitativo, epidemiológico, pero abriendo hacia las ciencias sociales, con un approach cualitativo, y cómo los que deciden pueden integrar este sustento académico para tener las mejores políticas públicas. Así que voy a parar ahí sin hacer un pequeño guiño a alguien que murió esta semana y que me gusta evidentemente mucho y que toma aquí el pulso del planeta que evidentemente hoy está sufriendo. Voilà, me acabo aquí. Muchas gracias, Luis Emilio, por tu interesante presentación. Tenemos varias preguntas que nos han llegado a través del chat, pero quisiera comenzar preguntándote por estos partnerships público-privados que tú mencionaste al inicio de tu presentación. Si nos pudieras contar cómo surgieron y cuál es el rol que tienen hoy día en la prevención de epidemias y pandemias, que es el tema que hoy nos convoca. Bueno, esta agenda de la cual hablé recién, la agenda del 2000-2015 del milenio, que es la que evoqué recién, tenía la particularidad de concentrarse en algunos temas muy específicos, que es diferente que lo que tenemos hoy día con la Agenda del Desarrollo Sostenible, que se preocupa del sistema de salud de manera mucho más amplia. Entonces, en esa época, como teníamos algunos temas que eran muy específicos, la comunidad internacional dijo, tenemos que darle el mayor acento posible a este tipo de temas y crear espacios nuevos que sean probablemente más dinámicos que lo que se pensaba eran las agencias tradicionales, por ejemplo, Naciones Unidas, darle un lugar no solo al sector privado, que tiene que jugar un rol, eso está claro, pero también a los ciudadanos, a los representantes de la sociedad civil, como lo decía recién, y fue por eso que se decidió avanzar con la creación de esta nueva, digamos, iniciativa de salud global, como por ejemplo el Fondo Mundial o UNITY. Luego se le dio, digamos, yo diría, tres niveles a este tipo de iniciativa. Hay un nivel que le podemos llamar el nivel de la creación, de la investigación. Son iniciativas que hoy día financian todos los proyectos de investigación para tener nuevos remedios, para tener nuevos, por ejemplo, sistemas de diagnóstico, sistemas de seguimiento, bueno, todo lo que son productos de salud. Entonces van a haber iniciativas que están trabajando a nivel, digamos, más alto de creación de innovación. Están todas las agencias que trabajan hoy día a nivel terreno, como el Fondo Global, y que financian la manera de hacer pasar al mayor número de personas esta innovación. Y en Unity lo que hacemos es estar entre los dos. Es decir, cuando tú hoy día un laboratorio saca un nuevo remedio, hay muchas etapas antes que pueda llegar hasta el paciente en los países que más lo necesitan. Hay que verificar que la calidad de ese remedio es bueno, que existe una precalificación en la OMS para ese remedio. Hay que negociar los precios, porque es bueno tener una innovación, pero tiene que ser a nivel de financiamiento accesible a todos. Después hay que pensar cómo hacerlo llegar por los mejores canales. Es mejor hacerlo llegar por los ciudadanos, en asociaciones pequeñas, es mejor pasar por el Ministerio de la Salud o por otros sistemas. ¿Qué tipo de comunicación se puede hacer para que la gente sepa que esta innovación está llegando y que le den ganas de utilizarla? En fin, hay toda una cadena de valor que se debe construir para que lo que los académicos nos van dando como innovación se vuelva, digamos, lo más amplio y lo más accesible posible a todo el mundo.
Perfecto, muchas gracias. Luis Emilio, cuando mencionaste en tu ponencia el restablecimiento del círculo virtuoso de la confianza, hiciste la pregunta, ¿cómo tomar en cuenta los resultados de la ciencia en relación a las autoridades? Eh, ¿Por qué mencionas eso? ¿Crees que no son suficientemente tomados en cuenta, que falta trabajo en ese sentido? Si pudieras ahondar ese... Sí, te voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Cuando me tocó apoyar al gobierno nigerino en términos del VIH-Sida y teniendo en cuenta lo que les mostré recién, que las mujeres tienen 7 a 8 niños de promedio, lo que acordamos con ellos fue que había una prioridad que darle a lo que se llama la prevención de la transmisión del VIH de la mamá al niño, porque cuando la mamá hoy día está embarazada, que es VIH positivo, si toma una triterapia no va a transmitir ese virus a su hijo. Entonces hay una manera ahí de ser muy eficaz. Bueno, trabajamos con el Ministerio de Salud, hicimos llegar los medicamentos que hacía falta, capacitar a las personas. Empieza este programa y nos damos cuenta, al cabo de 6 meses, que más de un tercio de estas mujeres habían desaparecido de la circulación. Yo me acuerdo, era médico joven, llamé a París y dije, pero ¿qué pasa? Aquí hicimos todo dentro de la regla. París me dijeron, mira, aquí funciona bien, no tenemos nada que poder proponerte en esto. Y yo rápidamente me di vuelta hacia unos antropólogos, les dije, ¿pueden ustedes estudiar esto y ver qué está pasando? Primera razón que nos dieron era que las mujeres tenían mucho susto al llegar a sus casas, que los maridos o sus familias supieran que eran VIH positivo, porque las iban a echar de la casa. Entonces preferían no venir regularmente al centro de salud para evitar que les preguntaran por qué están yendo, tienen un problema, están enfermas y que supieran que eran VIH. Ese es un tema difícil, volvemos a lo que hablaba recién. Segundo tema, que era más fácil para nosotros, es que el circuito que tenían que llevar dentro del hospital era muy complicado. Tenían que ir a hacerse un test aquí, ver al doctor allá, la matrona, etcétera. Podían pasar 2 o 3 días en este circuito. Así que nos sentamos con ella y tratamos de ver con las matronas, con ella, cómo se podía simplificar esto. Y vimos un poco también en lo que hacían otros países que la matrona finalmente podía hacerlo todo. Podía hacer lo que se le llama el counseling, hacer el testeo, tratarla, seguirla y que no había ningún problema. Pero los médicos nigerinos dijeron, no, nosotros somos los únicos aquí que tenemos derecho a prescribir, no nos va. Y el ministro de Salud también dijo, bueno, pero yo no puedo estar contra mis médicos, etc. Complicada situación y nuevamente dijimos, pasemos por un estudio muy simple, 5 centros que siguen como de costumbre, 5 centros que aplican esta manera de hacer más simple que habíamos pensado juntos. Al cabo, nuevamente, 6 meses, miramos los resultados y de manera arrasante, el lugar donde era más simple tenía una tasa muy baja de mujeres que se iban. El ministro ni siquiera esperó el final del estudio y firmó un decreto para autorizar a las matronas a poder hacer todo esto. Entonces, lo que quería decir ahí es que se juntó estos 3 tipos de actores con temas muy concretos y de manera colectiva se pudo no solo producir datos de la ciencia, pero al mismo tiempo hacer beneficiar las políticas públicas con este tipo de datos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta interesante del público que dice así: pese a tener la información, las personas no cambian de hábitos poco saludables. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿El miedo u otro tipo de campaña asociada, por ejemplo, al estímulo y las gratificaciones? Bueno, primero que nada, en esto hay que ser, pero extremadamente humilde. El que venga a traerle aquí las soluciones mágicas, el primero que no tiene que escuchar, y uno lo ve con la COVID, como todos nosotros profesionales de salud, lo que decíamos hace 6 meses y lo que estamos diciendo ahora es totalmente diferente, así que yo creo que esta epidemia COVID nos ha inculcado aún más que lo que deberíamos haber tenido antes, una humildad importantísima. Lo que personalmente nunca recomiendo es el miedo.
no creo hoy día, y las campañas, por ejemplo, el VIH-Sida lo ha mostrado bastante, el mío nunca es un útil que a largo plazo tiene un impacto positivo. Después, lo que son incentives, como dicen los anglosajones, maneras de estimular o de ir provocando, bueno, ahí sí hay todo, yo creo hoy día, un campo que es muy interesante. Si hay gente aquí que está más en el campo de la economía, por ejemplo, todo lo que es los trabajos de un premio Nobel de Economía que se llama Kahneman sobre el sistema A, sistema B, que tenemos nosotros una manera de pensar, por un lado racional, en la cual analizamos y tomamos decisiones en base a eso, pero por otro lado emocional, y que muchas también de las acciones que hacemos obedecen a ese aspecto, ha estimulado todo un campo de investigación, y les recomendaría leer un informe que el Banco Mundial hizo hace 4 años, justamente cómo todo este avance de neurociencia y de ir entendiendo lo que motiva las conductas de lo uno o de lo otro, puede ser utilizado en prevención de salud. Y por ejemplo, nosotros lo hemos hecho utilizando una telenovela que MTV tiene en África, que es una de las telenovelas más vistas por los jóvenes africanos, y queríamos introducir 2 cosas. Uno son los remedios que se llaman PrEP, es la profilaxia que se puede tomar antes de tener una relación sexual sin preservativo, y que permite de bajar, digamos, la infección al VIH. Y lo queríamos también utilizar para promover lo que se llaman los self-testing, los autotest. Hoy día hay test, por ejemplo, en la saliva, que permiten a uno, como usted hace un test para el embarazo, de hacer un test para el VIH-Sida. Y en vez de estar haciendo campaña específica, etcétera, se nos ocurrió utilizarlo dentro de esta teleserie, y el resultado ha sido bastante espectacular porque de manera justamente más emocional que racional, el mensaje ha pasado muy bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En 2015, Bill Gates realizó una charla TED donde aseguraba que no estábamos preparados para una próxima pandemia. Esto luego de la experiencia internacional con el ébola. ¿Qué tan en deuda quedaron las organizaciones internacionales, los estados, respecto a los temas de salud global? Bueno, excelente pregunta. La respuesta muy clara, ¿no? Si hubiésemos estado preparados para la COVID, se sabría. No lo está, nadie lo está. Es importante tener en mente que desde el 2005 existe lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, que la mayoría de los países que forman parte de la OMS lo firmaron, y que es el marco internacional para la lucha contra la grande epidemia. Lamentablemente, en el presupuesto hoy día de la OMS, se los voy a mostrar acá, existe lo que se llama los financiamientos obligatorios que cada país tiene que dar por ser miembro de la OMS, y los financiamientos voluntarios que están aquí en rojo. Y ustedes ven que la gran mayoría del presupuesto de la OMS hoy día son financiamientos voluntarios. Estos son los diferentes actores, a la izquierda en 2014, a la derecha en 2019, que financian de manera voluntaria a la OMS, y una gran parte de ello lo hace de manera específica en los programas de la OMS que le interesan más. Lamentablemente, el programa que se preocupa de la emergencia sanitaria y de llevar el Reglamento Sanitario Internacional ha sido siempre muy poco interesante para los donantes internacionales. Eso, diría yo, primero que nada, para lo que corresponde a la OMS. Segundo, es que nos hemos preocupado, como lo vimos recién, de tener programas muy específicos en enfermedades, a tratar de combatir el VIH, tratar de combatir la malaria. Nos hemos ocupado muy poco de los sistemas de salud. Y hoy día nos estamos dando cuenta que sin invertir en los sistemas de salud para que sean capaces de hacer frente a este tipo de grandes desastres sanitarios, evidentemente que los países no van a estar nunca preparados.
Entonces ahí hay, para empezar, dos grandes explicaciones. Muchas gracias. Otra pregunta del público. ¿Cuánto ha afectado la credibilidad de las organizaciones dedicadas a la salud y la misma comunidad científica el que haya variado sus recomendaciones sobre la COVID-19? La explicación es que es un virus desconocido, pero aún así hay quienes siguen desconfiando. Bueno, primero yo creo que está el tema de la confianza. Volvemos al tema que hablábamos recién, es decir, cómo hoy día se produce. Es cierto que en una facultad de comunicación no puedo no abordar el tema del rol que juegan las redes sociales hoy día. Es decir, que los medios, como su nombre lo indica, eran los que estaban entre lo bruto, lo que ocurre día a día, y nosotros, digamos, ciudadanos normal, los medios estaban para ejercer un rol de mediador, de confirmar la información, analizarla, decriptarla y poder darla luego a nosotros de la mejor de las maneras. Lo que ha ocurrido en muchos lugares es que hoy día la gente piensa que con las redes sociales tiene acceso directamente a la parte bruta y que tiene finalmente acceso a una mejor información que la que tenía antes. Y existe, yo creo, ahí un verdadero desafío para que podamos seguir teniendo medios de calidad que justamente muestren el added value, la valor adicional que tienen con respecto justamente a todo lo que son redes sociales, porque hacen esa pega. Y sería como mi primer mensaje, es decir, que necesitamos a medios que hagan la pega para poder tener esa primera cosa. Y segundo, claro, las redes sociales hoy día distribuyen una cantidad de información increíble de cualquier sentido, todo que cuesta mucho llevar. Pero ahí es donde pienso yo que volver a crear confianza entre estos tres tipos de actores es la clave para que podamos justamente seguir avanzando con ciudadanos que creen en lo que produce la ciencia y en las políticas públicas que toman los que los dirigen. En relación a la confianza, puntualmente referido a los académicos, mencionaste cómo desarrollar trabajos pluridisciplinarios. ¿Cómo ves tú que estamos en ese plano a nivel internacional? Bueno, no lo suficientemente bien. Tenemos todavía mucha pega por delante al respecto. Quizá el lado pluridisciplinar por dos lados. Es decir, está lo que yo decía recién, cómo hacer lo que los anglosajones llaman los mixed approach, así a la vez con un lado cuantitativo y por otro lado cualitativo, haciendo ciencia, digamos, biomedicales y ciencias humanas y sociales. Eso es importante. Haciendo una mezcla también, yo creo que es importante entre la ciencia fundamental y lo que se llama la ciencia de implementación. Por ejemplo, cada vez que hoy día lanzamos proyectos nuevos, como el que conversé recién en Níger con la mujer embarazada, es importante que la ciencia acompañe este tipo de iniciativa, de ejemplo y todo, para ir produciendo en tiempo real datos que permitan luego ir ajustando los resultados y que no tengamos solo una ciencia que vive, digamos, en una burbuja o en un laboratorio y que está desconectada de la realidad que viven las personas, que evidentemente es lo más importante. Iría por eso otro lado. Un par de preguntitas más y ya vamos a ir cerrando. Aquí tenemos una del público que dice, para abordar la salud global, ¿se necesitan organizaciones fuertes o concertadas? Las organizaciones internacionales parecen tener cada vez menos influencia. Mira, hay dos cosas yo creo ahí. Primero que nada, cuando hablamos de organizaciones internacionales es importante separar lo que es el sistema de Naciones Unidas, que es el sistema multilateral, y que es cierto que hoy día es un sistema que es, digamos, criticado por grandes potencias y se ve un retorno digamos, una manera de concebir las relaciones internacionales de manera mucho más bilateral,
con el retorno de países que tratan de tomar iniciativas individuales. Eso es evidente y es un tema que nos debería preocupar a todos los ciudadanos mundiales. Yo creo que, especialmente en América Latina, tener un sistema multilateral fuerte es algo que nos beneficia totalmente. Después existen lo que son las regiones. Hoy día, por ejemplo, la Unión Africana, para lo que es África, ha ido creciendo, ha ido agarrando fuerza dentro del continente, entonces las dinámicas no son exactamente las mismas. Europa, la Unión Europea, ha tomado un liderazgo en bastante de las políticas acerca de COVID, entonces es importante tener en mente estas organizaciones regionales. Y después están este grupo que llamé yo de iniciativa en salud global, pero que existen también para otro tipo de cosas, que son estos partenariados públicos y privados. Y ahí hay de todo, hay algunas que son muy influyentes, por ejemplo, el Fondo Global de Lucha contra SIDA, Tuberculosis y Malaria es muy influyente, Gavi, que trabaja en las vacunas también, y es cierto que hay otras que quizá lo son hoy día menos, pero me parece interesante hacer esa diferencia. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta. La rebaja en los presupuestos en problemas que antes se había abordado eficientemente, como el VIH, ¿puede ser una explicación para los problemas que se están viendo hoy? Chile ha experimentado un aumento preocupante en el control de este. Bueno, yo solo puedo, a la vez porque es lo único que conozco, ¿no? Lamentablemente me fui de Chile en el año 90 y hoy día lo único que conozco es la caleta de pescadores de Tongoy, y un poco entre el aeropuerto y la casa de mis padres, así que no, y el de Chile no, la verdad no conozco mucho, pero a nivel internacional es evidente que la baja en presupuesto en programas de salud ha tenido los impactos que hablamos recién. Lo que, eso sí, me parece importante que no lo mencioné, pero que hay que tener en mente la manera en que hoy día cada vez más los gobiernos africanos, ellos mismos van poco a poco invirtiendo en la salud con sus fondos propios, y esto está muy ligado a la manera en que el sistema de impuestos, especialmente, y de recaudación, va poniéndose en marcha. Y hoy día, por ejemplo, el Banco Mundial o el FMI son temas a los cuales le dan la mayor importancia para justamente ir construyendo estados más fuertes y políticas públicas más fuertes en esos países. Quizá para los que van a ver después la presentación verán que les puse un artículo que acaba de salir que muestra muy bien por el redactor de la revista Lancet, que es una de las más famosas, por qué justamente la COVID no es solo un problema de salud pública, pero es un problema mucho mayor a nivel de sociedad, y por eso se le llama una syndemic más que una pandemic, así que los invito a mirar eso. Y les quería dejar también quizá dos referencias de artículos que salieron ahora justamente sobre la COVID. Bueno, lamentablemente uno en francés que escribí con un colega acerca del rol que los ciudadanos juegan en el impacto de esto, pero otro que fue publicado por un colega, Felipe Aldivieso, en la segunda, acerca de la participación, especialmente en términos del desconfinamiento. Me parecen dos lecturas interesantes para ahondar lo que acabamos de conversar. Muchísimas gracias, Luis Emilio, por tu participación en el ciclo Comunicación y Salud, organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Muy interesante tu experiencia, tus vivencias, tu mirada, tu análisis, las múltiples anécdotas que compartiste con nosotros. Para quienes quieran ver esta presentación, va a estar disponible en el apartado de Comunicación y Salud de la página web de la Facultad de Comunicaciones. Además, aprovecho de contarles que hoy en la tarde, a las 7:30, en el programa nuevamente de Radio T13, Constanza Santamaría entrevistará a Luis Emilio, así que también pueden escuchar ahí su entrevista. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Que tengan un muy buen día.